Muy buenas a todos. Mi nombre es Antonio Sánchez y el día de hoy les voy a hablar del problema de los tres cuerpos. Un problema muy conocido en el campo de la astronomía y la astrofísica, pero no es conocido por el resto del público. Comencemos con una pregunta. ¿Alguna vez te has imaginado cómo será el movimiento de tres cuerpos que se encuentran en un espacio y se vean solo afectados por su propia gravedad, como este es el caso? Pues bueno, con la presentación de hoy te voy a dar una respuesta, o no exactamente. Verás, entender el problema de los tres cuerpos es importantísimo en el campo de la astronomía y de la astrofísica. Nos ha permitido entender muchas otras teorías a partir de este problema. Pero en rasgos generales lo que nos ha permitido es entender cómo funciona la gravedad y cómo funcionan los cuerpos que se ven afectados por ella, cómo son las órbitas de los mismos y cómo predecir estas órbitas y cómo predecir el movimiento de los mismos. Ahora, cuando hablamos de un problema de dos cuerpos, como por ejemplo la Tierra y la Luna, o el Sol y la Tierra, hablamos de un problema de dos cuerpos. Dos cuerpos, al estar en un sistema de gravedad, generan movimientos elípticos. Y la elipse es una fórmula o un concepto matemático que es muy entendido al día de hoy. Es por eso que el movimiento de estos cuerpos es posible de predecir, es posible de entender. Sin embargo, veamos qué pasa cuando hay tres cuerpos. Como podemos ver en la foto, su movimiento es el caos. Entonces, realmente el problema de los tres cuerpos se refiere a que es imposible, con las herramientas que tenemos a día de hoy en la humanidad, predecir a largo plazo cómo se van a dar los movimientos de estos tres cuerpos en un sistema tal como lo hemos explicado. Ahora, el problema de los tres cuerpos viene desde los estudios de Isaac Newton en el siglo XVII. Él crea la ley de la gravitación universal, donde habla del problema de los tres cuerpos y habla del problema de los problemas de dos cuerpos y de la elipse y de las deformaciones en la gravedad. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX, con Henry Poincaré, que él determina y lo teoriza y lo pone como una afirmación que es imposible para el ser humano predecir el movimiento de tres cuerpos en un sistema de gravedad. Esa teoría y esa conclusión es importantísima en el mundo de la astrofísica, porque genera la teoría del caos. Y la teoría del caos habla de cómo hay fenómenos y eventos en la naturaleza que simplemente no se pueden explicar, que son absoluto caos. Ahora, ¿por qué es importante hablar del problema de los tres cuerpos? Como sabemos, el universo es vastísimo y enorme, y hay todo tipo de formas celestes, todo tipo de galaxias, todo tipo de planetas, y muchos de estos sistemas son sistemas de 3, de 4, de 5, de 6, de infinitos cuerpos. Es por esto que entender el concepto del problema de los tres cuerpos y entender cómo el conocimiento humano es finito y no permite explicar todos los fenómenos humanos, entender eso de por sí es clave y es súper importante para entender muchos problemas a día de hoy, como cómo funcionan los campos gravitacionales de muchos planetas, cómo funcionan los cuerpos celestes, incluso cómo se relacionan galaxias entre sí, porque podemos considerar a las galaxias como cuerpos en sí. Mi nombre es Antonio Sánchez y fue un placer explicarles sobre el problema de los tres cuerpos.